A través de la aplicación de ecuaciones de primer grado con una incógnita, vamos a encarar la resolución de problemas que incluyen el planteo de dichas ecuaciones. En lo cotidiano existen diversos problemas que podemos resolver matemáticamente aplicando ecuaciones de primer grado con una incógnita. Antes de ingresar de lleno en los problemas, vamos a identificar a las incógnitas que generalmente se presentan en los problemas. Un número que no conocemos lo denominamos x. De ser así, el doble de ese número sería 2x. Si el número que no conocemos es x, el número que sigue sería x más 1. Y si el número que no conocemos es x, el número anterior sería x menos 1. El cuádruple de un número que no conocemos, a quien le llamamos x, sería 4x, y el triple 3x, la mitad x sobre 2, la tercera parte x sobre 3. Una fracción de dicho número, por ejemplo las 2/5 partes, sería 2x sobre 5. Si x expresa un número que no conocemos, el cuadrado de dicho número se puede expresar como x al cuadrado. Si x es un número que no conocemos, el que sigue, el consecutivo, es x más 1. Tres números consecutivos se pueden expresar como x, el que sigue x más 1 y el siguiente x más 2. Un número par se expresa como 2x, porque para cualquier valor que tenga x, no importa si x es par o impar, 2x será par. Un número impar se expresa como un número par al que se le suma 1, porque siempre que a un número par se le suma 1, nos da un impar. Tres números pares pero consecutivos se expresan como 2x, el primer número par, 2x al que le agregamos 2 para tener el segundo número par, y 2x al que le agregamos 4 para tener el tercero. Tres números impares consecutivos se expresan el primer impar, 2x más 1, el impar que sigue, 2x más 3, y el siguiente impar, 2x más 5. Hay que ser cuidadoso porque a veces los problemas no nos piden x, nos piden un valor relacionado con x. Supongamos que nos pidan un número impar y que lo hayamos planteado como 2x más 1 y que resolvamos la ecuación y que x valga 3. El resultado del problema en ese caso no es 3, es 2 por 3 más 1, es decir, es 7. Entonces, fijémonos bien siempre si lo que nos piden es x o es algo relacionado con x. En el problema número 1, el enunciado dice así: el doble de un número, disminuido en 3, es igual a dicho número aumentado en 2. ¿Cuál es ese número? Lo que me está diciendo el problema es que hay un número que no conozco y que tengo que averiguar. Y si ese número no lo conozco, lo identifico con x. Me habla de que el número por 2, o sea, el doble de ese número, restado en 3, es igual al número sumado en 2. Si el doble de dicho número será 2x. Si hay que restarle 3, serán 2x menos 3. Y que es igual a ese número que es x aumentado en 2, o sea, x más 2. Por lo tanto me dice que 2x menos 3 es igual a x más 2. Y ese es el planteo de la ecuación. Ahora trabajamos con la ecuación. Todo lo que es x va al primer miembro, lo que no es x va al segundo. Traemos a x que está sumando y restando al primer miembro y pasamos 3 que está restando sumando al segundo. Nos queda 2x menos x igual a 2 más 3. 2x menos x es una x
y 2 más 3 es 5. El valor que nos pedía el problema era el número x, por lo cual 5 es el número buscado. Y es cierto, porque si al doble de 5, que es 10, le resto 3, me da 7. Y si a 5 le sumo 2, me da 7. Quiere decir que se cumple la igualdad. El segundo problema enuncia lo siguiente. Si a un número se le resta 30 y a esa diferencia se la multiplica por 13, entonces el resultado es 195. ¿Cuál es ese número? Me están pidiendo un número que no conozco y lo identifico con x. Y me dicen que si a ese número le resto 30, o sea, me queda x menos 30, y que a toda esa diferencia, es decir, a x menos 30, la multiplicamos por 13, o sea, x menos 30 por 13, nos da, o es igual, o da como resultado 195. Entonces la ecuación planteada queda que x menos 30 todo multiplicado por 13, porque me dicen que la diferencia hay que multiplicarla por 13, no solamente al número, es igual a 195. Si hay paréntesis en una ecuación, hay que liberarse de ellos. Aplicando propiedad distributiva, 13 por x es 13x y 13 por menos 30 es menos 390. Entonces 13x menos 390 es igual a 195. Dejando a x en el primer miembro y pasando los números al segundo, nos queda que 13x es igual a 195 y pasamos sumando 390. 13x será entonces igual a 585. Quien ahora está afectando a x es el 13 para poder dejarlo solo. Y ese 13 está multiplicando a x. Pasará dividiendo al otro miembro, con lo cual x será igual a 585 dividido en 13. Ese resultado nos dice que x es igual a 45. ¿Ese es el número que nos pedía el problema? Sí, por lo tanto el resultado del problema es 45. Y es cierto que si a 45 le resto 30, me queda 15. Y a eso multiplicado por 13, me da 195. Y se cumple la igualdad. En el problema número 3, el enunciado dice así. La quinta parte de un número, más 4, es igual a un tercio menos el duplo de ese número. ¿Cuál es el número? Ese número que no conocemos lo identificamos con x. Su quinta parte será x sobre 5. Si a esa quinta parte le sumamos 4, como dice el problema, nos queda x sobre 5 más 4. Y el problema nos dice que x sobre 5 más 4 es igual a un tercio menos el doble del número, o sea, un tercio menos 2x. Entonces el problema se plantea con una ecuación que se detalla como x sobre 5 más 4 es igual a un tercio menos 2x. Llevando las x al primer miembro y los números al segundo, pasamos menos 2x sumando al primer miembro y pasamos 4 restando al segundo. Nos queda x sobre 5 más 2x igual a un tercio menos 4. Hay fracciones en ambos miembros. Por lo tanto, obtenemos denominador común en cada uno. 5 en el primer miembro, 3 en el segundo miembro. Operando, nos queda que x más 10x sobre 5 es igual a 1 menos 12 sobre 3. X más 10x es 11x sobre 5 es igual a 1 menos 12, que es menos 11, sobre 3. Vamos a tratar de dejar lo que tenga x en el primer miembro, por lo tanto pasamos el 5 que está dividiendo en el primer miembro, multiplicando en el segundo. Nos queda que 11x es igual a menos 11 por 5 tercios.
Por lo tanto, 11x es igual a menos 55 tercios. A x, para dejarlo solo, le afecta el 11, que está multiplicándola. Lo pasamos dividiendo y nos queda que x es igual a menos 55 tercios dividido en 11. Si realizamos esa división, entonces x es igual a menos 55 sobre 33. Por lo cual el número buscado, si simplificamos, es igual a menos 5 tercios. En el cuarto problema, el enunciado dice así: si pensamos un número y le sumamos 5, y a todo ese resultado lo multiplicamos por 3, y al nuevo resultado lo dividimos en 10, nos da 6. ¿Qué número habremos pensado? Al número que pensamos le llamamos x. Si a x le sumamos 5, quedará x más 5. Si a todo ese resultado lo multiplicamos por 3, tendremos x más 5, todo por 3. Y si a todo ese resultado lo dividimos en 10, tendremos x más 5 por 3 sobre 10. Según el enunciado, eso es igual a 6. Entonces la ecuación planteada será x más 5 por 3 sobre 10 igual a 6. 10 está dividiendo el primer miembro. Lo podemos pasar multiplicando al segundo y nos libramos de las fracciones. Y nos queda que x más 5, todo multiplicado por 3, es igual a 6 por 10. O sea, x más 5 multiplicado por 3 es igual a 60. Para dejar solo a x, vemos que está afectado por el 5 y por el 3, pero más o primeramente afectado está por el 3. Ese 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo al segundo miembro y x más 5 nos queda 60 sobre 3. O sea, x más 5 nos queda igual a 20. Para dejar solo a x, solo nos bastaría que ese 5 pase restando al segundo miembro, con lo cual x es igual a 20 menos 5. Por lo tanto, x es igual a 15. Me pregunto, ¿ese es el número que realmente pensamos y que nos pide el problema? La respuesta es sí. Porque si a ese número que pensé le doy el valor 15 y le sumo 5, nos da 20. Si lo multiplicamos por 3, nos da 60. Si lo dividimos en 10, nos da 6. Se cumple lo enunciado en el problema, para ese valor único que es 15. El problema número 5 enuncia lo siguiente. La mitad de un número más la tercera parte de su consecutivo más la cuarta parte del siguiente es igual a este último número, es decir, al siguiente. ¿Cuáles son los tres números? Acá hay que tener cuidado en que por más que obtengamos un valor de x, lo que nos está pidiendo son tres números consecutivos entre sí. Quiere decir que entre uno y el otro hay una unidad de diferencia. Entonces lo que nos pide es cuánto vale x, que es un número, cuánto vale x más 1 y cuánto vale x más 2. Aunque encontremos primero x, el resultado final va a estar dado cuando podamos anunciar cuánto vale x más 1 y cuánto vale x más 2. Volviendo al enunciado, dice así, que la mitad de un número, x sobre 2, más la tercera parte del consecutivo. El consecutivo de x es x más 1. La tercera parte es x más 1 sobre 3. Más la cuarta parte del siguiente, el siguiente es x más 2. La cuarta parte es x más 2 sobre 4. Si sumamos esos tres términos, nos da igual a este último número, o sea, al siguiente, que es x más 2. Es decir que x sobre 2 más x más 1 sobre 3 más x más 2 sobre 4 es igual al último de los tres números consecutivos, que es x más 2.
Aplicando la propiedad distributiva quitamos paréntesis. Nos queda x sobre 2 más x por 3, 3x, más 1 por 3, perdón, x sobre 3 más 1 sobre 3, un tercio, más x sobre 4, más 2 sobre 4, igual a x más 2. Dejando los términos con x en un miembro, y pasando los números hacia el otro miembro, nos quedaría x sobre 2 más x sobre 3 más x sobre 4, x que pasa restando, igual a 2, menos un tercio que pasa restando, menos 2 cuartos que pasa restando. El común denominador del primer miembro es 12. El común denominador del segundo miembro también. Operando nos quedan 6x más 4x más 3x menos 12x, todo sobre 12. Y en el segundo miembro, 24 menos 4 menos 6 sobre 12. 6x más 4x más 3x menos 12x es x sobre 12. Y 24 menos 4 menos 6 es 14 sobre 12. Por lo tanto, si hacemos que el producto de los extremos es igual al producto de los medios, o dicho de otra manera, si al 12 que está dividiendo la x lo pasamos multiplicando, el resultado nos da 14. Pero ese no es el resultado del problema, al menos no es el único, porque nos pedía cuáles son los tres números. Si un número es 14, el siguiente que es x más 1 es 15, y el que sigue que es x más 2 es 16. Los tres números solicitados por el problema son 14, 15 y 16. El sexto problema enuncia que la suma de tres números pares consecutivos es 102. ¿Cuáles son los números? Nos pide tres números pares, y que sean consecutivos. Es decir, que entre cada uno de ellos y el otro haya 2 unidades. Un número par es 2x. Y el número que sigue que es par es 2x más 2. Y el tercer par es 2x más 4. El problema nos dice que 2x más 2x más 2 más 2x más 4 es igual a 102. Y allí está planteada la ecuación. Pero aunque encuentre x primero, lo que nos pide son los tres números. Y recién ahí va a estar resuelto el problema. Quitando paréntesis, nos queda que 2x más 2x más 2 más 2x más 4 es igual a 102. Agrupando las x, 6x, agrupando los números, 2 y 4 me da 6, nos queda que 6x más 6 es igual a 102. Dejando a 6x en el primer miembro, pasamos el 6 restando al segundo miembro, nos queda que 6x es igual a 102 menos 6, o sea que 6x es igual a 96. 6 está multiplicando a x, para dejarlo solo lo pasamos dividiendo, x será igual a 16. ¿Cuál es el primer número que tenemos que dar como resultado? 2x. O sea que si x es 16, el primer número es 32. El segundo es 2x más 2, o sea 34. Y el tercero 36. El resultado del problema es 32, 34 y 36. En el problema número 7, el enunciado dice que la suma de dos números impares consecutivos es 736. Y nos pregunta cuáles son esos dos números. O sea, nos pregunta cuánto es el primer impar y el segundo impar. Entre un impar y el otro tiene que haber dos números de diferencia, porque son consecutivos según el enunciado. Un número impar se expresa como 2x más 1. Y el que sigue, impar, como 2x más 3. 2x más 1 más 2x más 3 es igual a 736, según el enunciado del problema.
Quitando paréntesis, 2x más 1 más 2x más 3 es igual a 736. Agrupando las x tenemos 4x, agrupando el 1 y el 3 tenemos 4. 4x más 4 igual a 736. Dejemos x, o lo que tenga x únicamente en el primer miembro, pasamos el 4 restando, nos queda que 4x es igual a 732. El 4 que está multiplicando a x pasa dividiendo y x será igual a 183. ¿Cuál es el primer número? ¿183? No, es 2x más 1, o sea 2 por 183 más 1, que nos da 367. Y el que sigue, 369. Justamente son dos números impares consecutivos que si los sumo nos da 736. El resultado del problema no es 183. El resultado del problema es 367 y 369, los dos números que pide el problema. El enunciado del problema número 8 dice que un padre tiene el doble de la edad de su hijo, pero que el doble de la suma de ambas edades es 120. Y nos pregunta qué edad tiene cada uno, o sea, la edad del padre y la edad del hijo. Leámoslo de nuevo. Un padre tiene 2 veces la edad de su hijo. No sabemos cuánto tiene cada uno, ni el hijo, ni por supuesto el padre. Lo único que sabemos es que el padre tiene el doble de la edad del hijo. Pero nos dice que el doble de la suma de las edades es 120. Siempre hay que tratar de identificar con x a la variable que no depende de otras. La edad del padre depende de la edad del hijo, porque es el doble de esa edad. Entonces llamamos con x a la edad del hijo, que es la que no depende de otro. Entonces, si le llamamos x a la edad del hijo, le puedo llamar 2x a la edad del padre, porque es el doble. El problema me dice que el doble de la suma de ambas edades es 120. O sea que el doble de la suma entre la edad del hijo y la edad del padre es 120. La suma entre ambos es x más 2x. El doble de esa suma es igual a 120. Entonces la ecuación me queda expresada como 2 por x más 2x, entre paréntesis porque es el doble de toda la suma, igual a 120. O sea que 2 por lo que hay dentro del paréntesis, que son 3x, es igual a 120. 2 por 3x es 6x, igual a 120. Si pasamos el 6 dividiendo, x es igual a 120 sobre 6. X es igual a 20. Me pregunta la edad de cada uno. El hijo tiene 20 años, pero el padre tiene 40. Y ese es el resultado del problema. El problema número 9 enuncia lo siguiente. 4 trabajadores han recibido 15.300 pesos. Al primero le corresponde el doble de lo que recibe el segundo. Y al segundo le corresponde la tercera parte de lo que recibe el tercero. Y al cuarto le corresponde tanto como al primero, más la mitad de lo que recibe el segundo. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? O sea, si hay 4 trabajadores, el resultado van a ser 4 números. Lo que sabemos primero es que entre los 4 recibieron 15.300 pesos. Quiere decir que la suma de lo que recibió cada uno va a ser igual a 15.300 pesos. Leyendo nuevamente el problema, sabemos que al primero le corresponde 2 veces lo que recibe el segundo. O sea que lo que recibe el primero depende del segundo. Y el segundo recibe la tercera parte de lo que recibe el tercero. O sea que el segundo depende del tercero. Y el cuarto le responde
le corresponde, lo mismo que al primero más la mitad de lo del segundo. O sea que el cuarto depende de lo que recibió el primero y de parte de lo que recibió el segundo. De los cuatros, el que no depende de ninguno de los otros tres es el tercero. Entonces, designamos con X a ese tercero. Si el tercero es X, el segundo recibe, según el problema, la tercera parte del tercero, o sea, X sobre 3. Si el segundo recibe X sobre 3, según el primero, el primero recibe el doble de lo que recibe ese segundo, o sea, el doble de X sobre 3. Entonces ya sabemos que el primero recibe 2X sobre 3, el segundo X sobre 3 y el tercero X. El cuarto recibe lo mismo que el primero, que es 2X sobre 3, más la mitad de lo que recibe el segundo. Si el segundo recibía X sobre 3, la mitad va a ser X sobre 3 sobre 2. Entonces ese cuarto recibe 2X sobre 3 más X sobre 3 sobre 2, que es 2X sobre 3 más X sobre 6. Entonces todo tenemos para expresar la ecuación en función de X, siendo X lo que recibe el tercero, porque así lo definimos. Entonces lo que recibe el primero, 2X sobre 3, más lo que recibe el segundo, X sobre 3, más lo que recibe el tercero, X, más lo que recibe el cuarto, 2X sobre 3 más X sobre 6, es igual a 15.300. En el primer miembro todo tiene X y tiene fracciones. El común denominador es 6. Operando con el 6, nos queda 4X más 2X más 6X más 4X más X, todo sobre 6, igual a 15.300. O sea que 17X sobre 6 es igual a 15.300. Si pasamos el 6 que está dividiendo en el primer miembro multiplicando al segundo, tenemos que 17X es igual a 91.800. Si 17 que está multiplicando a X la pasamos dividiendo al segundo miembro, nos queda que X es igual a 5.400 pesos. Digo pesos porque estamos hablando de montos recibidos y es la unidad que nos dio el problema. Siempre que el problema enuncie una unidad, hay que expresar el resultado en esas unidades, en pesos, en kilos, en años. Hemos descubierto que el tercero, que era X, recibió 5.400 pesos. Pero el segundo recibía la tercera parte de eso, o sea, 1.800 pesos. ¿Y el primero cuánto recibía? El primero recibía el doble que el segundo, o sea, 3.600 pesos. ¿Y el cuarto? Y el cuarto recibía lo mismo que el primero, o sea, 3.600, más la mitad del segundo, o sea, 900, o sea, en total 4.500. Entonces el primero recibe 3.600 pesos, el segundo 1.800 pesos, el tercero 5.400 pesos y el cuarto 4.500 pesos. El último y décimo problema enuncia que en un corral hay 92 aves, entre gallinas y patos. Hay 26 gallinas más que patos. ¿Cuántas gallinas y cuántos patos hay? No sabemos cuántos patos hay y tampoco sabemos cuántas gallinas hay. Sabemos que la suma de las dos es 92. Pero que la cantidad de gallinas depende de la cantidad de patos. Entonces le vamos a llamar X a la cantidad de aquellas aves que no dependen de las otras, que son los patos. Entonces, si X es la cantidad de patos, X más 26 será la cantidad de gallinas.
Si sumamos x con x más 26, tenemos las 92 aves. Y esa es la ecuación. O sea, x más 26 es igual a 92. O sea, x más x, pasando el 26 restando, es igual a 92 menos 26. X más x es 2x, y 92 menos 26 es 66. 2x es igual a 66. Ese 2 que está multiplicando a x pasa dividiendo. O sea que x es igual a 66 sobre 2. X es igual a 33. 33 es la cantidad de patos. Las gallinas son 26 más que esos 33. O sea, las gallinas son 59. Y si sumamos 59 gallinas y 33 patos, tendremos las 92 aves.